Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro nuevo video. Hoy vamos a hablar de VeChain, que es una cripto que me pidieron varias veces que hablemos. Estamos hablando de todas las criptos que nos están pidiendo, que me están pidiendo por las redes. Así que vamos a hablar de todas todos los días, ¿sí? Así que a medida que vamos avanzando en los días, mañana por ejemplo vamos a hacer un análisis de otra cripto que también pidieron y luego vamos a ir acompañando estos análisis y vamos a hacer un seguimiento de cómo evoluciona la cripto. En el día de hoy vamos a hablar de VeChain, que es el token BET, que vamos a analizar unas cuantas particularidades que tiene este token. ¿Sí? Vamos a hacer un análisis técnico, ¿sí? De los gráficos, básicamente. No vamos a hablar tanto de los fundamentos o de qué se trata VeChain, ¿sí? Entonces, tenemos que en lo que es capitalización de mercado está más o menos en el ranking 22, bastante bien. Y está en bastantes watchlists, es decir, que hay bastante interés de los usuarios por ver esto, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de cómo se evolucionó en todo lo que es el año. Vamos a ver que si nos paramos al primero de enero, estamos hablando de que el rendimiento fue muy bueno, pues está muy arriba, pero si nos paramos en abril, capaz el rendimiento ya no fue tan bueno, pues llegamos a un máximo y bajaron bastante, ¿sí? Como la gran mayoría de las criptos. Pero para eso vamos a hacer un análisis más profundo, más técnico en los gráficos, ¿sí? Así que vamos a esto. Antes de continuar, si no estás suscrito, no te olvides de suscribirte y darle clic a la campanita para recibir notificaciones cuando subimos nuevos videos. Vamos a, como siempre, hablar de todas las criptomonedas que van pidiendo. Hacemos análisis técnico, también hacemos un análisis fundamental y hacemos predicción de precios en el sentido de objetivos de target, ¿sí? Target de precio, que hasta ahora se vienen cumpliendo muy bien todas las que hablamos. Solana, Matic, Chainlink, ADA, Cardano y todas las que estuvimos hablando, ¿sí? Vamos a entonces retomar esto. Estamos hablando de que en lo que pasó con BET me refiero a VeChain, ¿sí? Que es el token BET. Tuvimos la típica evolución que tuvimos con todas las criptos, un doble techo acá desbalanceado con una caída y luego una formación de un cap and handle, ¿sí? Pero vamos a ver un par de particularidades. Todavía no habíamos hablado previamente de esta cripto, así que vamos a hacer un resumen general de la situación de lo que está sucediendo y lo que podemos hacer a continuación, ¿sí? Primero tenemos que se está formando este patrón de cap and handle, se estuvo formando todo este tiempo, tuvo la corrección acá y se esperaba una ruptura al alza. Pero ¿qué pasó? Cuando tuvimos esta ruptura al alza que se esperaba en este momento, en este punto, el precio llegó el 7 de septiembre. El 7 de septiembre fueron para abajo todas las criptos y esto quebró el patrón, ¿sí? Pero vamos a analizar un poquito más en detalle esta particularidad. ¿Qué tenemos? Que en el tope este del cap and handle, que es este de acá, vamos a ponerlo en un gráfico más exactamente por acá, que es el punto real. Estamos hablando de que a medida que se formaba vamos a bajarlo un poco más porque técnicamente en realidad es acá. Estamos hablando de que mientras se formaba el cap and handle, uno esperaba que en este punto de acá, el 7 de septiembre, el 6 de septiembre, el precio rompiera fuertemente y se iba a la luna, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió? Justo ese día cayó el tema del 7 de septiembre, que todas las criptos bajaron y esto anuló el patrón, que en realidad no lo anuló. Ahora voy a hablar de por qué pienso eso. Primero analicemos un poquito en más detalle qué sucedió con este comportamiento en el día en estos días, ¿sí? Primero tenemos un típico patrón de cap and handle de manual que tenemos caída en el precio a medida que iba cayendo, disminuía el volumen, lo podemos ver acá, en esta zona de acá, ¿sí? Estamos viendo que el volumen va cayendo fuertemente correspondiente a los otros días, ¿sí? Estuvo cayendo el volumen, es decir, que se estaban agotando los vendedores. ¿A qué se refiere con agotar los vendedores? Que se estaban terminando de sacudir las manos débiles, ¿sí? Una vez que las manos débiles se terminaban de sacudir, que llegó este mínimo de acá, que también hizo coincidencia con el RSI que tenemos acá en un mínimo, el precio empezó a retomar. Y cuando el precio retomaba, también retomaba el volumen, ¿sí? El volumen empezaba a subir de nuevo con esta zona de acá. Entonces, típico patrón de cap and handle de manual, se retomaba el volumen, empezaba a subir el precio, empezaban a subirse los jugadores y llegaba al máximo previo que coincide con este máximo previo de acá, ¿sí? Que también coincide con este máximo previo de acá y coincide con esta recuperación de acá, ¿sí? Entonces, esta resistencia previa, que es el tope de cuando comienza el proceso del handle, ¿sí? De la manija, de la taza. Estamos hablando de copa y manija, así que es donde agarras la copa. En este proceso de acá de lateralización y pequeño pullback tenemos siempre un descenso en volumen también, ¿sí? El descenso en volumen se estaba dando, es decir que el precio iba cayendo en esta zona de acá y el descenso en volumen también lo estaba logrando hasta llegar a un mínimo que es esta zona de acá que coincide con, vamos a marcarlo acá con una línea vertical para que lo puedan ver, yo estoy mirando la pantalla, por eso estoy de forma de costado mirándolo. Este mínimo coincide acá, ¿sí? Y ahí empezó de vuelta el retome alcista, que típica, además que la ruptura se estaba haciendo con un volumen mucho mayor al promedio. Vamos a sacar esta línea blanca para que la puedan ver. Perdón, ahí va, vamos a sacar esta línea, este marcaje acá. Y bien, cómo
la ruptura se estaba haciendo con un volumen mucho mayor al de la corrección, ¿sí? Más o menos el doble, ¿sí? O sea, el volumen de la corrección era un 50% del volumen de la ruptura, que es lo que estaba sucediendo. Y raramente se anuló el 7 de septiembre. Esto yo pienso que fue una manipulación del 7 de septiembre, que todas las criptos cayeron, ¿sí? Con justo, obviamente, con otras noticias, ¿no? Pero tenemos que este patrón se anuló y si uno entraba acá, que es un típico punto de entrada para si uno no entró acá, obviamente, la verdad es que en general en lo que es Cap and Handle la idea es entrar un 5 o un 10% antes del máximo, ¿sí? Que estamos hablando de que este punto de acá, estamos hablando que era un 5 o 10%, supongamos que era un 10%, teníamos que haber entrado, si es que uno no entró antes y quería jugar hacer la jugada más segura, tenía que haber entrado por lo menos en 0.13 más o menos, ¿sí? Que es el precio al cual estamos ahora. Ahora, analicemos lo siguiente. Uno cuando hace un cap and handle, lo ideal es, si puede entrar con más riesgo, entra en la zona donde empieza a hacer el retroceso y empieza a hacer la recuperación de precio. Obviamente que lo ideal es entrar acá. Esta cripto no la veníamos analizando, así que tampoco di punto de entrada ni de salida, porque no la venía analizando, pero ahora que lo pidieron lo estoy analizando, ¿sí? Entonces, ahora vamos a llegar a cuál es el estado actual, ¿sí? No se preocupen por eso, que no solo vamos a analizar lo que pasó, sino que quiero que entiendan lo que pasó para ver lo que podemos hacer ahora más adelante con esta cripto, ¿sí? Vamos a analizar qué es lo que está sucediendo ahora. Entonces, el punto de entrada podía haber sido este con un punto de entrada más riesgoso y un punto más seguro era un 10% o un 5% antes del máximo para jugar la ruptura. Si uno hacía eso, por lo menos podía haber salido un poco antes y para seguir en ganancia todavía antes del 7 de septiembre. Si uno entraba acá arriba, también era una jugada más segura, pero en este caso, manipuladamente, el precio falló y se anuló el patrón. Pero si yo hubiera entrado acá, por ejemplo, no hubiera vendido porque este patrón se está respetando tal cual. En general, el cap and handle además tenemos que hay una ruptura del 50, el handle cuando se hace la corrección esta que tenemos, no tiene que caer más que el 50%, es decir, más que el 50% del patrón este general, o sea, más o menos hasta acá podía haber caído y no había problemas. Esto cayó menos todavía, un 30%, lo cual es un mejor indicador del patrón. Hubo un volumen en descenso y la ruptura del alza con violencia. Así que es muy raro que esto haya sucedido porque justo se dio con las criptos del 7 de septiembre, ¿sí? Ahora, yo creo que el patrón sigue, ahora lo voy a ver, les voy a mostrar por qué. Tenemos que de nuevo se está formando una especie de patrón de cap and handle que estamos hablando de. Recordemos que siempre la cap and handle se tiene que dar después de un incremento de precio de por lo menos el 30%, en las criptos es un poquito más obviamente, que se dio acá, en esta zona de acá, ¿sí? En esta región de acá la voy a marcar, y también se dio en esta región de acá, si vamos a considerar que esto es un cap and handle, ¿sí? Ahora vamos a mostrarles un poquito más. Entonces, en esta situación de acá que tenemos ahora, estamos hablando que se están respetando nuevamente los máximos de la zona de 0.14. Vemos que acá, que fue el inicio del cap and handle, acá que fue el punto final de la copa y el comienzo del handle, ¿sí? Y acá de vuelta que comienza el descenso, acá se está formando de vuelta el handle. Estamos hablando de que es una resistencia importante claramente, el 0.1443. Que es un cajón en realidad, como siempre marcamos, esto hablamos de cajones siempre porque es un rango, ¿sí? Vamos a dibujarlo acá para que quede ya registrado esto para el próximo análisis cuando hagamos una actualización de esto, ¿sí? Vamos a dibujar un cajón acá que englobe el rango de trading de esta zona, ¿sí? Estamos hablando de esto de acá. Entonces, vamos a dejar este cajón para dejarlo como análisis. Entonces, ahora mismo tenemos lo que es una formación similar a un cap and handle, pero además se da el hecho de que tenemos un doble piso acá, ¿sí? Con agotamiento de volumen. Miren cómo el volumen se agotó nuevamente. Acá tenemos un nuevo agotamiento de volumen. En lo que es el RSI estamos hablando de que este punto de acá, y podemos ver acá abajo, si no entienden lo que estamos hablando cuando hablamos de RSI, en el canal tenemos otro video donde hablo de cómo usar el indicador RSI, qué significa, cómo se usa y cómo se pueden hacer estrategias, ¿sí? En el caso del RSI acá tenemos, vamos a agrandarlo un poquito para que lo puedan identificar bien. En el mínimo este de acá tenemos un RSI con un piso acá. Y después un mínimo todavía más profundo, tenemos un RSI con un mínimo menos profundo. Así es que hay una divergencia acá, ¿sí? Este punto de acá tiene una divergencia con este punto de acá. Si no entienden a qué nos referimos con divergencia, en este caso hablamos de que el precio y el indicador no se comportan igual. Por lo tanto, en general esto es un signo de reversión, ¿sí? Es decir, que esta caída se va a revertir, que fue lo que sucedió. Miren cómo el precio, luego de que sucedió eso, tuvo un crecimiento del 30% en 3 días. Y comenzó el reversal, digamos, que está formando el cap and handle acá, ¿sí? Acá tenemos el techo nuevamente en el mismo lugar que el anterior. Una corrección acá en los últimos 2 o 3 días. Y ahora está retomando nuevamente. ¿Qué es la diferencia que tenemos acá? Que la diferencia para mí, este cap and handle todavía no está del todo concretado porque en el caso del volumen no tenemos un volumen en descenso.
Todavía tenemos un volumen al alza, ¿sí? Por lo tanto, no me convence a mí todavía como un cap and handle. Quizás pueda seguir corrigiendo un poquito más para luego intentar hacer lo mismo de nuevo, ¿sí? Entonces, tenemos que esa sería la cuestión acá a analizar. ¿Qué hacemos en los siguientes días? Yo, como dije, si hubieran entrado acá pensando que era un cap and handle o acá, no hubiera vendido en esta zona porque esto para mí fue una anulación, pero es un claro signo de manipulación. Además tenemos un reversal acá, un reversal con el indicador de RSI acá y acá. Pero acá también tenemos un tema de que todavía no se concretó el patrón de corrección, ¿sí? ¿Por qué? Porque no veo descenso en el volumen de la corrección. A mí me gustaría ver que esta corrección de acá, vamos a borrarlo y dejarlo un poco más prolijo, ¿sí? Esta corrección de acá, donde se forma la manija del cap, esta zona de acá, si es que se rebota para abajo, se dé en coincidencia con una disminución del volumen, ¿sí? Para luego un retome con una explosión como hicimos acá, ¿sí? Como tuvimos en la zona de acá, es decir, una ruptura con un mayor volumen en caso de velas alcistas. Eso nos daría una confirmación de que esto se pueda llegar a romper efectivamente y poder volver a entrar o acá o hacer un trade corto y entrar con mayor riesgo, pero con un trade para saber que vendemos más abajo. Pero en el punto de ahora, el punto de entrada obviamente era este, no lo habíamos analizado en su momento. Por ahora yo esperaría a ver cómo se comporta en los próximos días, no entraría ahora. Sí tendría en cuenta para los que ya entraron, tener en cuenta que acá no vendería porque esto era claramente un signo de cap and handle que debería haber roto y no lo rompió por algún motivo el 7 de septiembre, obviamente la manipulación del mercado cripto en general. Y luego tenemos además una divergencia en lo que es el indicador RSI, el comportamiento del precio, lo cual nos da un alcista que obviamente se dio ya, o sea, ya lo tenemos, este tramo alcista ya lo tenemos, que dio un beneficio de 53% en menos de un mes, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Vamos a ver si es realmente un cap and handle nuevo que se está formando acá. En general el cap and handle no le gusta este tipo de pronunciaciones en B, pero en el mercado cripto se pueden dar, por lo tanto lo vamos a tomar, ¿sí? Ahora, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a esperar que esta cap and handle realmente comience a corregir un poco. Me gustaría que haga esto y acá recién comience a romper, ¿sí? Por lo tanto, yo todavía esta caída acá que estamos viendo no la tomo como una corrección de manija, ¿sí? Que todavía empieza. Quiero que recién comienza la manija, el precio puede hacer algo así para luego explotar al alza con volumen, ¿sí? Porque me gustaría ver primero un descenso en volumen en la zona de la manija antes de poder decir que esto es un cap and handle. Todavía no me confío del todo, obviamente lo vamos a esperar para ver qué sucede en los próximos días. Voy a dejar marcado este punto acá, vamos a decir que vamos a cambiar el color de esto, vamos a ponerlo en amarillo y vamos a decir que nos gustaría ver algo así en los próximos días antes de venir al alza, ¿sí? Para que quede marcado y lo podamos analizar más adelante cuando hagamos alguna actualización, ¿sí? Obviamente que si tenemos un impulso de todo el mercado cripto, esto podría romper el alza. ¿Y por qué lo digo? Sin hacer esta corrección, ¿no? Obviamente, estamos hablando de que hay que estar atentos a qué sucede en este cajón de acá en los próximos días. Si es que esto vuelve a intentar romper y termina saliendo. ¿Por qué digo esto? Porque si vamos al patrón semanal, estamos hablando de que vamos a ponerlo como automático esto para que me enfoque mejor. Ahí va. Vamos a borrar algunos indicadores para que se puedan ver mejor el gráfico y podemos ver lo que estamos analizando. Ahí va. ¿Qué tenemos? Que en el gráfico semanal sí se está cumpliendo todavía, que hay un patrón de cap and handle bastante clarito. De hecho lo vamos a dibujar acá para que lo vean. Miren esto. Voy a borrar los indicadores para que se puedan ver rápidamente. Ahí está. Estamos hablando de que acá tenemos una copa, corrección con disminución en volumen y una manija de vuelta que está retomando. El tema es que la manija acá no la está retomando con demasiado volumen. Por eso digo que hay que esperar un poco para mí a que cierre la próxima semana a ver si empieza a aumentar el volumen con una ruptura más importante al alza, ¿sí? Que nos daría la confirmación de que el diario realmente está rompiendo. Vamos a volver a poner los indicadores acá. Ahí lo tenemos. Entonces, nos gustaría ver que esto retome acá con un descenso en el volumen, con una corrección, para volver a romper al alza con una ruptura de volumen, ¿sí? No solamente una ruptura del precio, sino una ruptura del volumen también. Además, esto podría corregir tranquilamente con los niveles de FIBO, que vamos a tocar el máximo que tocó acá. Ahí está. Y vamos a hacer un zoom. Nos gustaría ver que más o menos toque entre el 0.38.2 y el 0.5, ¿sí? Antes de volver a retomar el alza. Es decir, que hasta ahí llegue la manija antes de volver a retomar el alza. Vamos a ver cómo siguen los próximos días, obviamente. Esto lo vamos a tener en cuenta para poder hacer un trade capaz con alguna ruptura del cap and handle efectiva y no como la que sucedió acá, que no hizo la ruptura completa, ¿sí? Así que a estar atentos con este token. Se ve bastante interesante. Si hay una ruptura es un lindo punto de entrada. Porque además el RSI ahora lo tenemos todavía en zona intermedia, ni sobre compra ni sobre venta. Así que da un buen recorrido al alza también para lo que es esto.
Con esto también quería mostrarles el indicador del On Balance Volume, que lo uso bastante, que es para lo que es Momentum. El indicador está mostrando que las compras en general son alcistas, ¿sí? Están con una pendiente alcista, por lo tanto hay un momentum que lo quiere tirar para adelante al precio, ¿sí? Del BET. Así que por eso está bastante positivo. Veamos cómo si hay alguna corrección en lo que es en lo que respecta a la formación del handle, ¿sí? Para ver si tenemos una copa y manija realmente. Y también para ver si el Cap and Handle se va a dar en concatenación también con un impulso, banderín descendente y una resolución alcista al final, ¿sí? O sea, va a haber una concatenación de patrones técnicos, ¿sí? Lo mismo acá con lo que se dio, por ejemplo, con esto que parece un típico patrón de cuña, ¿sí? Un patrón de cuña, vamos a marcar con una línea de tendencia. Un patrón de cuña que tenemos acá de ruptura alcista, ¿sí? Lo voy a borrar esto luego porque si no va a quedar con muchos garabatos. Pero estamos hablando de esta formación de cuña descendente, ¿sí? Que estamos viendo acá. Una cuña descendente básicamente es esto de acá. Lo voy a dibujar aparte para que lo vean. Estamos hablando de una ruptura de este tipo. Y vamos a hablar de que el precio se comprime para luego explotar al alza, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo como concatenación como del Cap and Handle. Además, una cuña descendente con resolución alcista que estamos viendo acá, ¿sí? Esto de acá, que lo voy a marcar en amarillo para que lo distingan en el gráfico. Con esto de acá. Ahí lo tenemos. Entonces, eso sería la concatenación de patrones técnicos. Acá nos gustaría también ver entonces como concatenación de patrón técnico un impulso, banderín alcista que hace esto y la ruptura al alza, ¿sí? Acá tenemos esto que sería un banderín, ¿sí? Entonces, se va a dar en concatenación con todo eso, en mi opinión. Obviamente cada uno hace lo que piensa y cada uno hace el análisis que quiere, pero yo le estoy diciendo lo que yo pienso que puede suceder, que me gustaría ver también, ¿no? Para que haga un impulso sano esto, ¿sí? Que haga una pequeña lateralización con disminución de volumen, con luego una ruptura del alza con bastante volumen. Eso es lo que quiero ver en los próximos días para BitChain, para ver cómo continuamos. Pero eso es lo que yo me gustaría ver. Espero que les haya gustado esta actualización, ya me estoy quedando sin voz, así que espero que les guste. Mañana vamos a hablar de otra cripto de las que pidieron, así que no se olviden de suscribirse, darle click a la campanita para recibir notificaciones cuando subimos nuevos videos. Y también les voy a dejar en la descripción del video un link al canal de Discord para que se puedan unir y a donde intercambiamos con los distintos miembros y hablamos de criptomonedas, oportunidades de mercado y demás. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.